El gobierno respondió a las críticas tras haber quitado la discusión inmediata en el Congreso al proyecto postnatal de emergencia. La ministra de la Mujer justificó esta decisión y afirmó que la iniciativa habría sido letra muerta. Vamos a hablar de este y otros temas con Alberto Undurraga, diputado de la DC. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, buenos días, Fresia. Un saludo especial también hoy día a todas las iglesias evangélicas en el Día Nacional de la Iglesia Evangélica y Protestantes. Así es. Además, diputado, gracias por estar con nosotros en un feriado en la mañana. Primero, ¿qué argumentos, o si le parecen, los argumentos del gobierno en cuanto a que esto podría haber sido letra muerta en el postnatal de emergencia? ¿Cuál es su postura? Yo creo que en la forma el gobierno tiene razón. ¿En qué sentido tiene razón en la forma? Los proyectos de ley que significan gasto solo pueden ser patrocinados por el Ejecutivo, no por parlamentarios. Y en ese sentido, como esta era una indicación que fue hecha solo por parlamentarios, no contaba con el patrocinio del Ejecutivo, finalmente, si se aprobaba tal como estaba, iba a caerse finalmente en el Tribunal Constitucional. En ese sentido, en la forma, el gobierno tiene razón, pero digamos que llegamos a esta forma, porque yo soy presidente de la Comisión de Trabajo, y al estar esta indicación la declaré inadmisible, que es lo que corresponde, que es el rol que uno juega ahí. Y sin embargo, 4 parlamentarios de gobierno no apoyaron esta inadmisibilidad. Entonces, finalmente, son parlamentarios de gobierno quienes metieron en problema al gobierno por la forma. Eso respecto a la forma. Ahora, respecto al fondo, cuesta entender que el gobierno fija alerta sanitaria hasta el 31 de diciembre, sin embargo, fija el postnatal de emergencia hasta el 30 de noviembre. Cuesta entender, hay razones de mercado del trabajo, sin embargo no es tan claro, razones de mercado del trabajo que argumenta el gobierno, sin embargo no es tan claro, y además desde el punto de vista de las mamás, desde el punto de vista del cuidado de los niños, es muy difícil también conseguir cupos de salacuna solo por un mes durante el mes de enero. Entonces, respecto al fondo, creo que el gobierno está sumamente equivocado. Respecto a la forma, lo que dice la ministra Orellana es cierto, porque habría sido letra muerta si el gobierno no le pone patrocinio. ¿Cuál es la solución? La solución es que el gobierno patrocine esta indicación y que los parlamentarios de gobierno hagan también su autocrítica respecto a lo que puede ser para adelante, porque vienen otras reformas sumamente importantes que son pensiones y otras materias que es sumamente importante que respetemos cuál es la norma y cuáles cosas sí podemos hacer los parlamentarios y cuáles, aunque nos gustaría, no podemos hacerlas. Pero están las condiciones, porque cuando hablábamos con la ministra de la Mujer, ella decía, claro, aquí en la forma tiene que ver con no el manejo de presupuesto, ¿no? Cuando hay manejo de presupuesto no puede ser bajo una iniciativa parlamentaria, pero también lo otro es que este presupuesto sí está, y si las condiciones y la voluntad, diputado, está para extender este postnatal de emergencia que se diseñó para la crisis sanitaria, ¿no? Por eso creo que el gobierno se enredó el mismo, ¿no? Se enredó el propio gobierno, primero en una propuesta que no conversaba con el resto de la propuesta sanitaria. La propuesta sanitaria es que hay alerta sanitaria hasta el 31 de diciembre, sin embargo el gobierno presenta un proyecto hasta el 30 de noviembre, entonces se enreda. Primer enredo. Segundo enredo es esta votación de los parlamentarios oficialistas que no acompañan al gobierno al momento de la admisibilidad, lo que hace que la indicación tenga vida, ¿no? Tenga vida en el Congreso, pero después se rechace en el Tribunal Constitucional si es que siguiera. Y lo tercero, que ante esta situación, en vez del gobierno decir, bueno, ¿sabe qué, señores parlamentarios, señores y señoras parlamentarios tienen razón, vamos a patrocinar el proyecto hasta el 30 o hasta el 31 de diciembre y ajustarlo a la alerta sanitaria? Lo que hace el gobierno es retirar el proyecto y genera que todavía no esté listo, algo que las mamás en todo Chile nos lo piden, ¿no? Así que yo creo que el propio gobierno se enredó y no solucionó la semana pasada algo que sí podría haber solucionado. Diputado, lo quiero llevar a otro tema del que ya estábamos hablando a propósito de los titulares de hoy. La desaprobación de la gestión del presidente es la más alta desde que asumen en marzo pasado, pero más allá de eso, el rol que están teniendo los ministros del gabinete del mandatario, si eso está, ¿cree usted, influyendo en estos sondeos? Le pregunto, bueno, también con algunos roles que están jugando los diputados de la misma, del mismo conglomerado de gobierno.
Uno de los problemas fundamentales que tenemos hoy día en Chile son los problemas de seguridad, que no es solo la macrozona sur. Los problemas en la macrozona sur son unos temas importantes, específicos, que tienen historia, y en eso hemos ido respaldando al gobierno con los distintos estados de excepción. Pero los problemas de seguridad son en todo el país, en las grandes ciudades. La situación en muchos barrios es muy compleja, muy compleja. Además, la distribución de carabineros por habitantes es muy injusta. Las Condes tienen un carabinero por cada 576 habitantes, Quilicura uno por cada 1018, Maipú uno por cada 907. O sea, Las Condes tienen casi el doble carabineros por habitantes que Maipú y Quilicura, solo para poner un ejemplo en dos comunas. Entonces, estos problemas de seguridad creemos que el gobierno como conglomerado, más allá de los esfuerzos de la nueva ministra del Interior, ¿no? Que yo destaco y vamos a concurrir a su oficina como coordinación de centro-izquierda, hacerle propuestas en materia de seguridad, pero más allá de esos esfuerzos todavía no se ve nítidamente a las coaliciones de gobierno que el tema de seguridad sea la primera prioridad. Entonces, yo creo que ahí hay un problema porque uno no ve tanta convicción en el resto del gobierno, más allá de la ministra del Interior, que sí lo vemos, en el resto del gobierno, que el tema de la seguridad es sumamente importante. Y lo mismo pasa en materia económica. Nuevamente, esto es bien paradojal, porque el ministro de Hacienda es un ministro de Hacienda prestigiado, un economista prestigiado, que nadie duda de sus capacidades ni su visión en esta materia. Sin embargo, al parecer no lo acompaña el resto del gobierno, porque hasta ahora las propuestas han sido propuestas sociales y las hemos aprobado todas. Si el problema del gobierno en materia económica no es tanto por lo que propone, porque todo lo que proponen, todo lo social lo hemos ido apoyando, ¿no? En sueldo mínimo, después vienen las 40 horas con gradualidad, está el bono emergencia, en fin, en cada una de las cosas lo hemos ido apoyando. Sin embargo, falta una agenda orientada a la economía, al cuidado de la economía, al crecimiento económico, al control de la inflación, y yo creo que ahí hay dos dificultades muy grandes del gobierno. Yo creo que yo creo que finalmente es el presidente quien recibe la evaluación, pero aquí hay dos dificultades muy grandes del gobierno. El tema de seguridad, decía usted que hay por lo menos un tema de convicción de la ministra del Interior. ¿Han cambiado, cree usted, entre las señales, el rol que se está haciendo desde esa cartera? Y Ana Lía Uriarte, la ministra de las Express, porque ahí también debiese llevar una agenda, ¿no?, en la conexión con ustedes los parlamentarios. ¿Hay esa misma convicción, cree, desde las Express, tanto como del Ministerio del Interior? Yo creo que sí, naturalmente que con el ingreso de la ministra Uriarte se restablecieron diálogos en el Parlamento para encontrar acuerdos en las distintas materias, pero no basta con dos ministras muy importantes, por cierto, la ministra del Interior y la ministra de las Express, no basta solo con ella. Aquí hay la necesidad de que Apruebo Dignidad, la coalición más de izquierda del gobierno, se comprometa con medidas en materia de seguridad, que las apoye en el Parlamento. Recordemos que cada vez que se votan los estados de excepción, todavía hay gente de Apruebo Dignidad que vota en contra. Entonces, aquí falta una convicción y para ponerlo en primera prioridad. Naturalmente que vamos a apoyar este esfuerzo que está llamando la ministra del Interior. Vamos a concurrir a la moneda el día miércoles, un conjunto parlamentario de centro-izquierda, que algunos están en el gobierno, otros no estamos en el gobierno, y que lo que vamos a hacer es hacer unas propuestas en materia de seguridad, porque creemos que más allá de la aprobación del gobierno, este es un tema sumamente importante para la ciudadanía. Tenemos que jugarnos por construir un acuerdo en seguridad. Diputado, en torno a, y quedándonos en las Express con la ministra Uriarte, algunos parlamentarios de la UDI y Evópoli llamaban al presidente Boric a que él por su parte llamara al orden a la ministra Uriarte, principalmente por el rol que ha intentado, decían ellos, de que se respeten los acuerdos en la Cámara, ¿no?, para la presidencia de la Cámara, el tema del que vamos a estar hablando. En ese sentido, ¿se ve cuestionado o pasó un margen la ministra Uriarte en esta materia? Bueno, cuando tú tienes una ministra Fresia que está encargada de la relación con el Parlamento, naturalmente que puede opinar en las distintas materias parlamentarias. Ahora, las decisiones parlamentarias las toma el Parlamento, las decisiones legislativas las toma el Congreso, pero si hay una ministra que eso es su pega, esa es su tarea, me parece que está dentro del marco de su pega las distintas opiniones y las distintas conversaciones que pueda tener en la materia.
Ahora sí, ahora vamos a la presidencia de la Cámara, ¿le parece? Porque, diputado, había un acuerdo administrativo que no se está cumpliendo por diferencias que fueron pasando en el camino. ¿Usted qué postura tiene al respecto de si Carol Cariola, que ya se ve que la diputada del Partido Comunista se ve cada vez más lejos, ¿no?, de presidir la Cámara y poder llegar a este acuerdo que algunos desconocieron en estos meses? Nosotros firmamos un acuerdo por 4 años, un acuerdo administrativo por 4 años en la Cámara de Diputados, y para sostener ese acuerdo se requieren dos cosas. Se requiere, por un lado, voluntad, que la tenemos, y por otro lado, no ser agredidos por ninguno de los socios. Aquí lo que ha pasado, y por eso nosotros hemos suspendido nuestra participación en el acuerdo, es que se ha presentado una querella muy seria contra una persona que nosotros estimamos mucho. Hoy día no es militante demócrata cristiano, pero la verdad que es parte de nuestra comunidad política, Sergio Mico, exdirector del INDH, por nada menos que por el delito de encubridor de atropello a los derechos humanos, algo absolutamente delirante como propuesta, como querella, ¿no? Y eso nos parece una tremenda agresión. Con el agregado que el abogado de la querella está relacionado con el PC. 2 diputadas, la verdad, que apoyan. ¿Qué le hemos solicitado entonces institucionalmente al Partido Comunista y a la candidata, la diputada Carol Cariola? Que expresamente señalen que no están de acuerdo con la querella. ¿Por qué? Porque si uno tiene un socio, y un amigo del socio se querella por algo de esta naturaleza contra un hermano, yo tengo el derecho a preguntarle al socio, ¿sabe qué? ¿Tú también estás de acuerdo? Porque si es ambiguo o apoya la querella, la verdad que nosotros suspendemos nuestra participación. Ahora, esto tiene solución. La solución es muy simple. Que el Partido Comunista y la candidata diputada Carol Cariola señalen que no están de acuerdo ni comparten los fundamentos de la querella. Punto. Con eso retomamos este acuerdo administrativo que nosotros hemos suspendido nuestra participación justamente por ello. Ya, ahora se está condicionando, digamos, ¿no? Todavía para que se retroceda o más bien que se dé un paso respecto a la diputada Cariola de desconocer esta querella. Si no... Fíjese, Frecia, que nosotros no solicitamos que se retire porque no depende del Partido Comunista, es otra organización. Pero que ella se muestre en desacuerdo. Exactamente. Y me parece el mínimo para mantener una sociedad. Mire, otra gente lo ha planteado con otro ejemplo. El ejemplo de un matrimonio, claro, se casan para toda la vida, sin embargo, hay ciertos comportamientos que cada uno de los cónyuges tiene que tener. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, lo que solicitamos es que se resuelva. Les queda una semana para resolverlo y retomar entonces el acuerdo administrativo. Y si no lo hacen, nosotros vamos a mantener nuestra suspensión y no participar de dicho acuerdo. Diputado, para ir terminando, en la democracia cristiana esta semana, o la semana que pasó ya a esta altura, tuvo 2 bajas de parlamentarios bien emblemáticos, ¿no?, del partido. ¿Cuán disminuido queda en materia parlamentaria, más allá de la crisis que viva la DC? Las dos cosas están conectadas, Frecia. Tenemos una crisis profunda de identidad, de convivencia administrativa, política, en fin, en distintos aspectos, y la salida de 2 gobernadores y la salida de una senadora, la salida de un senador, la verdad que son muestras de esta crisis. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por una solución institucional, de estabilizar primero nuevamente la democracia cristiana y construir un acuerdo para sacarla adelante. ¿Por qué? Porque creo que es parte de algo más amplio, que es la centroizquierda en su conjunto, ¿no? Una centroizquierda que cree en cambios, transformaciones con responsabilidad, que impulsa agenda social, también impulsa agenda económica, que cree en la seguridad ciudadana, que cree en la gradualidad para hacer transformaciones. Bueno, eso ha sido parte de la democracia cristiana y parte de la centroizquierda en su conjunto. Y por ello creo que para la centroizquierda en su conjunto, que la democracia cristiana desaparezca, es sumamente negativo, y por eso creo que hay que hacer un esfuerzo final. Naturalmente que cada una de las renuncias son lamentables, generan que nuestras bancadas se achiquen, pero yo espero que podamos reconstruir un referente amplio de centroizquierda, con la democracia cristiana ahí presente, y donde todos los que pensemos similares volvamos a encontrarnos. Gracias, diputado Undurraga, por hablar con nosotros.